O sea, guitarras de 10, 15, 20, 25 mil pesos sí llegan a ser muchísimo más confiables que guitarras de 100, de 50, 70 mil pesos. Definitivamente. Voy a tirar un facto, güey. Yo creo que hay PRS Tíralo. SE, de las que son hechas en Indonesia, que tienen una mejor calidad que algunas Fender americanas. Y que Gibson americana. Sí, definitivamente. No creo que el ampli de bulbos sea mejor enteramente que cualquier otro aparato. Muchas veces las guitarras económicas no están tan bien hechas y es común que trasteen. Entonces, una forma, digamos que fácil de salir del problema es levantar la acción. Si tu meta en la vida es sonar como algún artista, quien sea, déjame decirte que nunca lo vas a lograr. Lo siento. Si yo te llevo a un show en vivo donde haya un músico tocando con esta Stratocaster y te tapo los ojos, no me vas a poder decir si el diapasón es de Rosewood o de Maple. Lo que más va a determinar que tu guitarra suene bien o mal es qué tan nueva o vieja sea la cuerda. Pero realmente una guitarra no te va a hacer tocar mejor. La guitarra no te va a hacer tocar mejor porque yo he visto gente que tiene guitarras que cuestan lo que un coche y que no tocan chido. Queridos amigos de Crónicas del Feedback, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos, su dúo musical mágico místico favorito del internet. Una vez más con ustedes para decir sandeces a costa de nuestra credibilidad, pero esperando ganar un poco de dinero para pagar la renta y las croquetas de la Yanis. Yeah. Y pues nada, espero que estén muy cómodos, espero que estén muy felices, contentos, ya comoditos, acostaditos en su cubículo de oficina, en su cama, en su sofá, en la oficina del trabajador social que está determinando si tu papá se iba a tener siempre custodia de ti o no después del divorcio porque tu mamá le metió una demanda porque se enceló de su amiga con la que se va todos los fines de semana que tiene 25 años. Cosas profundas. Que cada vez se complica más el divorcio, me estoy haciendo un personaje, güey. Estoy haciendo toda una historia. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo estoy seguro que alguno de los de 2,000 a 4,000 oyentes que tenemos por podcast, alguno sí es un niño con padres recién divorciados, güey. Güey, pues muchos nos han comentado de que hey, aquí hijo de papás divorciados. Orgullo, amigos. Orgullo de papás divorciados. Pero bueno, esperemos que estés cómodo entonces en esta oficina ficticia de trabajador social ficticio, en esta situación ficticia que me acabo de inventar. Y pues nada, estamos muy contentos de estar aquí una vez más. Ahora en este episodio que vamos a hacer, cuéntanos, Rafael, ¿qué vamos a hablar? Mitos y leyendas del mundo de las guitarras. No de guitarristas, no vamos a hablar del misticismo que hay detrás de Jeff Beck o de Jimmy Page o de quien quieran. No. Aquí van a ser mitos y leyendas de prácticas. Hervir las cuerdas de tu guitarra les da un nuevo sonido. Mover el alma de tu guitarra te la va a enchocar y te la va a destruir para siempre. La madera afecta el sonido. Y lo que más me gusta de este episodio es que ustedes van a llevar la pauta. Pues hace como 5 días yo puse una cajita de preguntas en mis historias sobre mitos y leyendas de la guitarra. Y ustedes fueron los que nos hicieron la tarea. Aquí tenemos todos los mitos que ustedes mandaron. Así que vamos a ir uno por uno desglosándolo con nuestro expertise. ¿Qué te parece, Giancarlo? Nuestro nulo expertise. Yo creo que sí tenemos. Y te voy a decir la neta, güey. Yo creo que el expertise que tenemos, que nos lo dio la tienda, güey, en pocos escenarios lo agarras tan rápido como en una tienda. Porque pues salen un buen de guitarras, tienes que aprender, no sé, todas las guitarras que salen las teníamos que afinar. Y ahí te das cuenta que muchas veces no es que a lo mejor esté mal el puente de un Strato, sino es que necesita 20 apretones de cuerdas para que el trémolo quede bien. Y de lo contrario, tú piensas que tu guitarra nueva a lo mejor está mal porque nomás no se afina. Cositas así, ¿no? Sí, la verdad es que sí te da bastantes credenciales manejar tantas guitarras todo el tiempo. Y pues sí, vamos a empezar. Gracias, amigos, por hacernos la tarea. Vamos a dividir lo que genera de monetización este episodio entre todos los que se pusieron. Muchas gracias. Nos va a tocar de a peso por cada una picafresa. Una picafresa. Bueno, la primera es que todas las Gibson suenan igual
que todas las Fender suenan igual y que todas las Epiphone suenan igual. Pues mira, yo creo que yo creo que se puede interpretar de dos formas. Ajá. Que todas las Fender suenan iguales, que la Jazzmaster, que la Telecaster, que la Strato suenan igual, o que todas las Strato suenan igual. No sé qué intención le quiso dar a la pregunta, güey. Ok, pues mira, en cualquiera de los dos casos discrepo 100%, tanto en Gibson como Fender. Vamos a englobar Gibson y Fender y ahí vamos a meter también Epiphone y Squier. Sí. Para hablar como de las marcas principales, ¿no? Yo discrepo completamente. Tanto una Les Paul, no sé, una Les Paul Standard 50s y una Les Paul Standard 60s Gibson sí suenan distinto. Es una diferencia un poco sutil, pero sí se escucha la diferencia entre una y otra. Entre estratos ni modelo, y por ejemplo una Gibson Les Paul y una Gibson SG sí suenan muy diferente la una de la otra. Una 335 suena muy distinto de cualquiera de los dos modelos que ya mencioné antes. Y lo mismo pasa con las Strato. Hablando estrictamente, por ejemplo, por decir algo, de una Strato Triple S y una Telecaster, son dos mundos completamente distintos. También lo mismo que una Jazzmaster. Y yo también, y entre modelos, ¿no? Entre los mismos modelos, güey, yo creo también que, o sea, de hecho, como que yo... Se ha dicho muchas veces en este episodio que me hace falta una Strat. Yo no tengo una Strat chida. Y no he encontrado la que me enamore al 100%. Y he probado muchísimas de las que hay en la tienda. Y justamente es un rollo de... Suenan tan distinto que yo no sé cuál es realmente la que me conviene y cuál es la que se adapta a mi sonido. Porque tienen diferentes sutilezas y diferencias en el tono que sí es... Y a veces sí son muy evidentes. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando estaba por cambiarle las pastillas a mi Strato. Yo tengo una Strato mexicana de las estándar que son de la serie, creo que del 2018 para atrás. Uh-huh. Y cuando yo entré a la tienda, Edu me mentoreó mucho porque yo decía de que no, pues con que tenga unas de Alnico, porque las de mi guitarra son cerámicas. Estamos hablando como de la aleación, el material del que están hechas las pastillas. Uh-huh. Y el Alnico es un material un poco más apegado a lo tradicional. Pero yo pensaba que solo porque fueran de Alnico ya iba a tener el sonido que me gustaba. Pero el Edu me decía de que no, güey, fíjate, porque por ejemplo las Tex-Mex son súper agudas y súper cristalinas. Uh-huh. O las que a mí me gustaron, que eran las Vintera 60s Modified, son un sonido un poco más como el de John Mayer, como muy medioso y grave. Uh-huh. Pero que los agudos sí se alcanzan a definir bien. Y yo no tenía idea que había tanta diferencia entre una Strat y otra. Incluso entre una Strato Vintera y otra, que muchas veces en la tienda me decían de que no, pues la diferencia es el brazo de palo de rosa o brazo de maple. Uh-huh. Queridos amigos, no. Hay muchas diferencias. Sí, las pastillas como que entre vinteras 60s y 50s y cosas así, sí están calibradas diferentes las pastillas, justo para emular esos sonidos pues tan característicos de la época, ¿no? Porque así como se fue refinando el perfil de brazo, los materiales con los que se hacían, los colores, también se fue refinando la manera de construir las pastillas. Sí. Y eso se refleja en esos modelos. Donde yo siento que sí voy a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, una excepción es en Epiphone. Yo creo que la mayoría de las Epiphone Standard sí suenan muy, muy, muy parecido. O sea, ahorita acaban de actualizar la serie y sí se escucha un poquito más la diferencia entre las 60s y las 50s. Pero antes sí era así de que casi... Según yo tenían las mismas pastillas, ¿no? Creo que no, creo que sí tenían pastillas distintas. Okay, o sea, creo que eran Provoker 1 y 2 y las 60s eran 2 y 3, una cosa así. Ok. Era un poquito más difícil distinguirlas en las series pasadas. Ahorita ya se nota más, pero ahí creo que sí siento que puede estar un poquito justificado ese mito. Y digo que aunque sea así, por ejemplo, entre las Standard y las Inspired by Custom Shop, que ya tienen pastillas americanas, sí se escucha la diferencia. Y mira, yo también creo que podemos irnos todavía a algo más específico. O sea, dos Squier Telecaster Classic Vibe del mismo color, del mismo modelo, pueden sonar muy diferente. Y es que son tantos los factores que intervienen en la ecuación. Por ejemplo,
a lo mejor una tiene una madera un poquito más densa que otra. Esas diferencias tienen que tener el oído ya muy, muy, muy desarrollado y ser demasiado como observadores para percibirlas. Pero por ejemplo, si ustedes tienen dos guitarras iguales y les suenan diferente, las están probando en la tienda, dos igualitas y les suenan diferente, puede ser que la altura de las pastillas esté diferente. Porque no vienen todas milimétricamente iguales. O puede ser que una lleva más tiempo en la bodega que otra y las dos las sacaron el mismo día de la caja, pero las cuerdas de una ya están un poco más oxidadas que de otra, entonces suena más apagada esa guitarra que la otra. Entonces son tantos los factores a considerar que pensar que dos guitarras van a sonar exactamente igual, aunque sean del mismo modelo, yo creo que es muy difícil, güey. Es muy difícil. Creo que solo hay una marca que se esfuerza en que así sea, y es PRS. Que justo ellos no solo no lo evitan, sino que se enorgullecen en que todas sus guitarras suenen igual. Es decir, el objetivo de Paul es que si tú te vas y te compras una PRS Core aquí en México y vas a Japón y te compras ese mismo modelo nuevo de caja de una PRS Core, así exactamente el mismo modelo, tienen que sonar y sentirse y verse exactamente igual la una a la otra. Y lo mismo con las SE y con todas las gamas de PRS. Entonces, creo que en ese sentido, sí, yo sí percibo. Obviamente los colores a veces sale diferente, ¿no? El atigrado y la pintura y el veneer y lo que quieras. Pero yo sí percibo mucha homogeneidad en las guitarras Paul Reed Smith. Que para mucha gente eso va a ser como algo que no quieren. Para mucha gente eso va a ser algo que sí quieren y que les da como esta... Confianza. Confianza, como ese sentimiento de confianza de que es una marca que sí tiene un estándar y un control de calidad muy alto, que sí es algo, es una realidad. Y para mucha gente como, pues no sé, gente más apegada a lo tradicional, coleccionistas, gente más puristas del tono, se puede decir, van a repudiar eso. Mira, y lo que acabas de decir me lleva a dos observaciones. Que el color de la guitarra afecta el tono. Digo, yo creo que es de los mitos más absurdos que hay, porque es algo que yo jamás he podido percibir. Probablemente, si tú agarras tu Pro Tools y checas tu línea de audio, a lo mejor alguna diferencia haya. Probablemente, tal vez hayan acabados que requieran de más capas de pintura que otros. Y a lo mejor esas capas extra de pintura le podrían quitar un poquito de resonancia a su guitarra, pero para fines prácticos... Sí, se me hace como eso que es una variable bastante despreciable. Sí. Aunque me ha tocado, y no lo puedo explicar a ciencia cierta, y sí es una diferencia súper milimétrica. No voy a decir que yo tengo oído de sabueso y que yo sí la puedo detectar ni nada. O sea, sí la detecto, pero se me hace algo como súper sutil, y es que en Gibson hay como las 335 satinadas y las 335 estándar. Ok. Y todas tienen lo mismo. Misma madera, mismas pastillas, mismo perfil de brazo, mismo color. Eso que una es como mate y otra es solo brillosa, una es ¿no? satinada y una es brillosa. Y suena poquito distinto. ¿Ah, sí? Pero poquito. Pero no sé, ¿hacia dónde? no sé cómo explicarlo. O sea, una es más opaca. Ajá, pero no sé si sea ya chaqueta mental mía, o si sí el acabado satinado a lo mejor la hace más porosa, o no sé. Pero yo concuerdo en que es mito. Estoy intentando saber si mi oído me engaña en esos casos o no. Seguiré investigando y les reportaré. Es que luego te predispones a algo. Sí. Y la cabeza juega bien sucio. Es como el típico truco del ingeniero en la cabina que le dice al del bajo: oye, necesito más medio, súbele. Y no le hacen nada, güey. Hace la finta de que ya le subió y dice el bajista: perfecto, ahí está. Sí, el efecto del placebo también es muy real. Entonces, por eso voy a seguir conduciendo mis experimentos y sabrán de esto en un próximo episodio. ¿Cuál fue el veredicto? Yeah. Pero sí, en resumen y para pronto, no, el color no afecta el tono de la guitarra. Y regresando a la parte de estandarizar el sonido de todas, John Mayer hace poco dijo en un video, cuando sacó sus cuerdas de Ernie Ball, dijo:
cuando tocas guitarra no estás tocando la guitarra, estás tocando las cuerdas. Y yo creo que, híjole, puede sonar muy payaso, pero lo que más va a determinar que tu guitarra suene bien o mal es qué tan nueva o vieja sea la cuerda. Y la realidad es que en las tiendas de guitarras hay veces que las cuerdas llevan años. Entonces una muy buena guitarra puede sonar mucho peor que una guitarra muy económica si las cuerdas ya están viejas y oxidadas. También hay algunos mitos que para mí son muy obvios, pero no está de más mencionarlos. Acepto, Rafael, aquí todo tiene cabida. Una guitarra más cara te va a hacer tocar mejor. No, eso no. amigos, y lo vimos, o sea, creo que para darle su buena vida a cada uno de estos mitos vamos a tratar voy a tratar de elaborar un poquito. Claro. Y por ejemplo, lo vimos en el episodio que vino nuestro querido Elías, que justo, y hubo mucho backlash en ese, y subimos un short del episodio. Ah, sí. Y como que Elías justo le empezaba a decir como, güey, dices eso porque no te alcanza para una Gibson o para una Fender americana, pero la guitarra cara sí es mejor y no sé qué. No. Y puedo entender ciertas cosas. O sea, creo que es un mito a medias, pero realmente una guitarra no te va a hacer tocar mejor. La guitarra no te va a hacer tocar mejor porque yo he visto gente que tiene guitarras que cuestan lo que un coche y que no tocan chido. Y eso se ha dicho en múltiples episodios en este podcast. Y que tienen varias guitarras ya de ese precio y no tocan bien. Y lo que te va a hacer tocar mejor es la práctica. Ahora, a raíz de la práctica y a raíz de conocerte y de conocer y dominar el instrumento, puedes determinar ciertas cosas que no tiene el instrumento, ciertas carencias del instrumento que puede que estén frenando tu desempeño como músico. Es decir, a lo mejor tu guitarra de principiante tiene el brazo muy grueso y eso te genera que te canses más al tocar. O tu guitarra... Sí, pero hay guitarras baratas y caras con el brazo más delgado, más grueso. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor justo a lo que iba es justamente eso. A lo mejor ya después de que tú te conoces como músico y conoces el instrumento y dices, ¿sabes qué? Pues yo necesito una guitarra con trastes jumbo porque a mí me gusta tocar quedito, así como bueno, no quedito, más bien súper liviano. O yo necesito una guitarra con liberación de peso porque me pesa en la espalda. Claro. Yo necesito una guitarra con un radio compuesto porque me gusta poner acordes en la parte más alta de la guitarra, pero me gusta shredear en el registro agudo. Ya que te des cuenta de eso, a lo mejor puedes llegar a la conclusión de que esa guitarra que cumple con esas características que tú necesitas es una guitarra más cara. Ajá, exactamente. Y al adquirirla, puede que notes sí una mejoría en cómo tocas, porque esa guitarra te facilita el tocar. Pero esas cosas no las vas a entender, ni las vas a saber, ni las vas a dominar, ni las vas a comprender, ni vas a poder tomar esas decisiones si no practicas y si no dominas el instrumento. Totalmente. Necesitas primero tocar bien para después decir, ¿sabes qué? Podría tocar mejor si tuviera esto. Ahora, yo sí creo que si no saben nada, tienen que fijarse en dos puntos muy importantes. Uno, que se pueda ajustar su guitarra, que pueda tener una acción usable, porque, güey, o sea, ha visto que en las guitarras más baratas muchas veces parecen narcos, güey. Mientras más alta es la acción, la guitarra te perdona más el trasteo. Y muchas veces las guitarras económicas no están tan bien hechas y es común que trasteen. Entonces, una forma, digamos que fácil de salir del problema es levantar la acción. Pero al tú tener una acción alta, pues, sobre todo cuando no tienes experiencia, es chistoso porque cuando menos experiencia tienes, es cuando tienes un instrumento con el que batallas más. Sí, o sea, mira, la neta es que también, si todos pudiéramos empezar a tocar con una PRS Core con trastes jumbo, con una Charvel o con una Gibson súper bien ajustada, obviamente sí sería un poquito más, pero también creo que necesitas pasar por conocer lo que es tocar con una guitarra de principiante y una guitarra como más rudimentaria para que también pues agarres el callo y agarres el pedo. De que la mayoría de las guitarras, hoy en día las guitarras como económicas, están hechas ya también para facilitar al músico, ¿no? O sea, una Squire Affinity de
4,000 o 5,000 Ajá, pesos. es un bracito delgado, no pesa nada. Y bueno, obviamente checa en donde la vayas a comprar porque muchas tiendas te ofrecen ese servicio de que te la entregan ya ajustada bajo los como requerimientos o bajo las medidas que provee la marca, ¿no? Sí, es como un estándar. Es como un estándar que en teoría es el estándar que determina la marca en el que la guitarra está en óptimas condiciones para ser usada, ¿no? Entonces, muchas tiendas como Eusica, creo que también Steelwood hace eso. Sí, te dan tu guitarra que sin que traste. Ajá. O sea, como. Te la entregan una guitarra Operativa. operable. Ya si tú después desarrolles un criterio en el que dices, quiero mi acción más baja del estándar de lo que marca Fender o más alta del estándar que marca Fender, pues ya la puedes ajustar y llevar a ajustar a tu laudero técnico Guitar Tech de preferencia, obviamente con un costo extra, pero se te entrega en muchas de estas tiendas bajo un estándar. Y eso es lo chido. Sí, eso es lo chido. Pues yo me acuerdo cuando yo empecé a tocar, Santa Claus me trajo un bajo. Yo tenía 12 años, güey. Un bajo con su paquetito de lonchera. Ajá. Pero, güey, o sea, se ve que ese bajo desde Indonesia nunca lo abrieron. Entonces era muy difícil tocar esa cosa y... O sea, yo no tenía una idea. Eran otros tiempos, era mucho más difícil tener acceso a un Guitar Tech. Y a toda esta información, ¿no? Y no había YouTube. Y pues mi bajo terminó con el alma destruida de tanto que le moví, porque yo no sabía que le podías bajar la acción también de abajo. Entonces sí, la verdad es que son muy buenos tiempos, ya sea para que ya hay otra cultura por parte de las empresas que venden y ya hay más acceso a esta información en internet. Y otro punto que yo quería tocar es, sí es muy importante que su guitarra, aunque sea de principiantes, mantenga una buena afinación, porque cuando están empezando todavía no tienen su oído desarrollado como para saber si su guitarra está afinada o desafinada. Y al ustedes habituarse a tocar con una guitarra desafinada, solamente están reforzando un error. Entonces, en lugar de ir educando su oído, pues su oído se va a habituar a notas desafinadas y al rato ya lo desafinado no lo van a escuchar desafinado. Entonces yo diría que pongan atención en esas dos cosas. Sí, yo creo que lo primero para poder tocar y para poder ir a probar guitarras a cualquier lado, porque luego me ha pasado que es como gente que ya medio toca, pero no saben cómo bien afinar las cuerdas y no saben qué cuerda, o sea, porque también entiendo también la barrera como de cultural y de lenguaje de que pues nosotros ya casi todos los afinadores y casi todas las aplicaciones para afinar la guitarra lo afinan con el sistema y la nomenclatura americana, ¿no? Que es con letras en lugar de do, re, mi, fa, sol. Entonces, yo entiendo que eso puede ser como un cortocircuito en el cerebro, pero yo les recomiendo a todos los que están aprendiendo que aprendan a leer eso, aprendan inglés. No, váyanse un año a Inglaterra. Váyanse a tómense sus cursitos de Harmon Hall, ¿no? Inglés sin barreras. No, no es cierto, pero aprendan esa nomenclatura porque es la que se usa en todos lados. Sí. Y aprendan qué cuerda es cuál y cómo se afina cada cuerda en estándar. Ya después jueguen con sus afinaciones de drop D, no sé qué. Pero aprendan para que a donde sea que vayan, a cualquier afinador que les presten, puedan afinar bien la guitarra y se acostumbren a tener la guitarra afinada. Esto es como cultura, así, pro tip. Siempre lo primero que tienes que hacer antes de tocar la guitarra, bueno, calentar, obviamente también traten de calentar para que no les dé túnel carpiano ni no cosas así. Pero después de calentar, afinar la guitarra. No importa si la afinaste hace 15 minutos, vas a volver a tocar, checa la afinación. Sí, de acuerdo. Otro mito. La madera afecta el tono en las eléctricas. Pues mira, bueno, tú dime tus opiniones. No, yo creo que sí afecta. ¿Sí crees que afecta? Sí, claro. O sea, ya sé que hay un video corriendo en YouTube en el que agarran, digamos que el mismo juego de pastillas y las mismas cuerdas, los mismos electrónicos y los instalan en diferentes plataformas y siempre suena igual. Puede ser que ese video tenga un punto, pero yo he tocado muchas guitarras y sí he podido percibir que una buena madera, cuando he tenido la oportunidad de tocar Gibson Les Paul Custom Shop, y sí o sí tiene una mejor resonancia que una Epiphone Les Paul Classic, que tiene el mismo grosor y que tiene en teoría las mismas especificaciones.
Yo sé que hay un video que me desmiente, pero en experiencia personal yo sí puedo decir que la madera sí afecta el sonido. Yo creo que el 90% del tono de la guitarra eléctrica viene de las pastillas. Si me veo generoso, voy a decir un 85. 85-90%. Y las cuerdas, güey. El 85% es las pastillas y las cuerdas. Sí, es bien importante. El otro 10% no siento que sea tanto una cuestión de tono, sino más bien lo que creo que te da. O sea, obviamente sí. A lo que voy es, sí hay una diferencia sutil, que es así imperceptible para el oído no entrenado, para el oído común de guitarrista de hobby, incluso para muchos guitarristas profesionales. O sea, yo me atrevería a decir, güey, que si yo te pongo un disco y te digo, este disco se grabó así, con 100% con certeza, se grabó con un Stratocaster, no hay persona en la faz de la tierra que me sepa decir si el diapasón de ese Stratocaster es de Rosewood o de Maple. No, claro que no. Ni si el cuerpo es de Alder o de Fresno, güey. No, porque ya en la mezcla y con muchas cosas puedes compensar muchas cosas. O si te voy, o bueno, deja tú la mezcla, un disco con postproducción. Si yo te llevo a un show en vivo donde haya un músico tocando con un Stratocaster y te tapo los ojos, no me vas a poder decir si el diapasón es de Rosewood o de Maple. No, pero yo con el Edu sí agarramos una vez 2 Stratocaster Player igualitas. Una con brazo de Pau Ferro, que es el primo feo del Rosewood, y una con Maple. Y sí pudimos, o sea, de que con un ampli de bulbos y pegado a la... mucho silencio y así, de que lo teníamos aquí. El setting del amplificador se quedaba igual, todo el tono y todo el volumen abierto, y así de que, a ver, rasgale otra vez, a ver, aquí córtale para ver la percusividad y cosas así. Y sí pudimos percibir, ¿eh? No me quiero ver muy payaso, pero sí pudimos percibir. O sea, sí, güey, pero yo, a lo que voy justo, es una diferencia minúscula, güey. O sea, es casi, o sea, es muy difícil de percibirse. Tienes que estar en un ambiente controlado e idóneo para que puedas tú detectar la diferencia de sonido entre una y la otra. Y yo creo que más bien lo que sí influye en la madera es en el sustain de la guitarra, que no es, yo no lo catalogaría como tal, como una característica tonal de la guitarra, pero sí es algo que influye en cuánto vas a mantener la resonancia de las notas, qué tanta vibra, qué tanto, pues sí, qué tanto va a resonar tu guitarra. En eso concuerdo que sí afecta y sí influye, pero en cuanto al tono, así, sí, como qué voz tiene la guitarra. Ajá, yo creo que es una parte, no diría despreciable, pero sí una parte minúscula. Sí, a mí me gustaría hacer la observación. Si ustedes no saben si comprar entre un brazo de Rosewood o de Maple, váyanse por 2 criterios. El que más les guste estéticamente cómo se ve su guitarra, y al que más les guste al tacto, porque la sensación al tacto sí cambia un poquito. Sí, eso sí. Pero esto de que los diapasones oscuros tienden a resaltar un poco más los graves y el Maple los agudos, a pesar de que yo defiendo que sí es verdad, mira, agarras a tu ampli y si tienes los graves en 5 y agarras tu guitarra de Maple y quieres más graves, le subes al 6 y eso queda completamente balanceado. Y eso es si ya eres una persona muy picky, si ya eres una persona muy compulsiva con tu sonido, pero... Y si tienes el oído muy entrenado, güey, sí. Porque si justo lo que estoy diciendo, si son principiantes, ni se van a dar cuenta. Ahora, siguiente mito, que sí creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Que usar el capo es de gente que no sabe tocar. Pues mira, yo he sido ese güey que dice eso. Yo he sido el vato que dice como, ¿para qué estudié música y para qué tomo clases de guitarra para estar usando un capo? La realidad es que ya en el mundo profesional o en el pues sí, ya cuando estás ejerciendo, ya cuando te estás dedicando, cuando te hablan y te pagan por tocar, me ha pasado justo que el director musical, justo en las Noches Palacio de hace 2-3 meses, me pasó que el director musical, el buen Fito, saludos Fito,
el director musical, pues yo estaba tocando las rolas y muchas de las rolas eran, por ejemplo, en si bemol o en fa o en cosas así, que implica meter muchos acordes con cejilla, o sea, no tienes casi tanto, no se presta tanto a posiciones abiertas. Y era rolas que yo estaba tocando con guitarra acústica y que yo era básicamente el sustento armónico de la canción. O sea, entre yo y el acordeón éramos los únicos que estábamos tocando armonía. Todo lo demás hacían melodías o la batería que estaba haciendo ritmo. Entonces, como que teníamos que llenar mucho espacio porque además muchos de estos situaciones en las que estábamos tocando en el Palacio de Hierro, como íbamos caminando, estábamos sin amplificar. Claro, entonces necesitas la resonancia de un acorde abierto. Necesitas la resonancia de un acorde abierto. Entonces, justo en los ensayos en el montaje, el director musical me dijo: oye, necesito que toques con capo de la medida de lo posible, porque sí me gustaría que tuviéramos como la resonancia de todo el acorde y de todas las cuerdas, y para que pudieras tocar posiciones abiertas. Que yo sé, señor, que usted me va a decir que no son posiciones abiertas porque estás con el capo. O sea, ya sé, pero pues vas a... O sea, no son cuerdas al aire técnicamente, pero pues haz de cuenta que la cejilla, o sea, la cejuela o el not es un capo, es el capo natural de la guitarra. Entonces, es como si movieras el not 1 o 2 trastes. Entonces, pues sí, o sea, en estas instancias, por eso yo desmiento este mito. Claro. Creo que hay muchas veces en las que te hace un guitarrista más flojo. En el sentido de, porque también está chido desarrollar esa habilidad de poder tocar un acorde en cualquier posición sin la necesidad de un capo, porque no siempre vas a tener un capo y vas a tener situaciones de emergencia en las que te van a cambiar la jugada, te van a cambiar la tonalidad y vas a tener que aprender a tocar, y no siempre vas a tener tu capo a la mano. Es como el profesor que te decía: no siempre vas a tener tu calculadora cuando vayas a la tiendita, y es como: toma eso, Miss Margarita. Y también aplica con el capo, güey. O sea, te dice: no siempre vas a tener un capo, güey. A mí me enseñaron seguro muchos se la saben, pero el famoso lápiz con unas ligas. Con una liga, ajá. Y, güey, te puedes armar un capo donde sea, ¿no? Sí, o con un encendedor. Creo que también hay gente que lo hace, güey. O sea, igual que con el lápiz. Con las ligas y así. Entonces, o sea, sí se puede. Pero está chido que sepas usar las dos y que sepas usarlas según convenga más la situación. O sea, que sepas adaptarte cuando no tengas un capo y que te digan: ¿sabes qué? Vamos a mover esta canción de tonalidad, y que ya estabas acostumbrado a tocar acordes abiertos y de la nada te la cambien de tonalidad y sepas resolver. Claro. Y creo que depender del capo es lo que está mal. Depender del capo para resolver no está chido. Pero va a haber veces como esta situación que te digo que me pasó, que es como: bro, no es así de que nadie te va a juzgar porque toques con capo, y a veces que te dicen: necesito que uses el capo. Y por ejemplo, con los cantautores también es una herramienta muy útil, porque es muy fácil decir: híjole, siento muy aguda esta rola, a ver, la voy a bajar tantito. Y es muy práctico nada más aflojar tu capo y recorrerlo 1 o 2 trastes y probar ahí, que estar haciendo el ejercicio de transponer los acordes. Digo, es un buen ejercicio, te va a ayudar. Es un buen ejercicio, ajá, justo es lo que decíamos. Sepan hacerlo, pero a la hora de la hora, cuando estás en el calor de la batalla, que puedas nada más, a lo mejor que no tengas tiempo de pensar tanto. Claro. Pam. O tú nunca, la voz es un instrumento que está mucho a expensas de que incluso si comiste tus tacos con mucho chile y se te irritó la garganta, mamaste. Pues a lo mejor ya te cuesta llegar a una nota, y el capo nos facilita la vida. Entonces, no se acomplejen de usar capo, amigos. Exactamente. Aprendan a tocar con y sin capo para cuando necesiten adaptarse a la una o a la otra. A ver, está buena, güey. Que las cuerdas de calibre alto son muy duras y difíciles de tocar. Pues mira, o sea, sí y no. Depende de muchos factores. Yo diría que uno de los factores es principalmente qué guitarra estás tocando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hay guitarras con escalas más grandes que otras. La escala también es un factor que afecta la tensión de las cuerdas. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, las Gibson tienen escala más corta que las Fender. Entonces, si yo le pongo cuerdas de calibre 10 a una
Gibson, pues se va a sentir pues de hecho todas las Gibson y las Epiphone vienen con cuerdas de calibre 10 de fábrica. Y Fender usa 9. Y Fender usa 9 de fábrica. Y se siente casi igual la tensión. Ajá, entonces si yo un poquito, o sea, bueno, la tensión sí, el grosor a mí luego me cuesta con las Fender, porque sí, o sea, el área, eso sí es como pues, física, ¿no? Y o sea, es como mate básica, que es de que el área de la cuerda es más chiquita en un calibre más pequeño. Entonces a lo mejor si haces un cambio así muy rápido, pues te va a costar más trabajo atinarle a lo mejor a una 9 porque o sea, el área que tiene para que tú la pulses es más pequeña. Entonces, en eso lo entiendo, pero por ejemplo, si yo le pusiera 10 a una Fender, como la escala es más larga, sí se va a sentir más tensión. Sí. Me va a costar más trabajo hacer bends, incluso se va a elevar un poquito la acción si es que no te las ajustan cuando le haces el cambio de calibre. Y al contrario, si le pones 9 a una Les Paul o a una SG, pues puta, probablemente vas a hacer, cuando estabas acostumbrado a hacer bends con las 10, en lugar de hacer un bend de un tono, vas a hacer un bend de 2 tonos y se te va a ir la mano porque ya estás acostumbrado a cierta fuerza que implica ese nivel de tensión, y la guitarra va a tener menos tensión con cuerdas de menor calibre. Sí, o sea, en el momento que ya intervienen los bends, yo sí creo que unas cuerdas gruesas son más difíciles de tocar, pero también creo que hay un punto que si tienes muy bien ajustada una guitarra con cuerdas gruesas, puede ser una guitarra que no te da batalla. Sí, y pues depende de la guitarra, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo no tengo problemas en hacer bends en una Les Paul o en la 345 con 10, claro, porque la escala de la guitarra me lo permite, porque aunque son cuerdas del 10 no genera tanta tensión. Sí. Pero por ejemplo yo, por ejemplo la Charvel le he puesto cuerdas del 10 y ahí sí no me deja hacer bend porque digo, o sea, sí se siente la tensión por la escala. Claro, claro. Y otra cosa a tener en cuenta también es cómo estás afinando tu guitarra, ¿no? No es lo mismo tener una guitarra en estándar que tenerla en medio tono abajo, que tenerla en drop, que tenerla toda un tono abajo. O sea, a lo mejor si le metes cuerdas del 11 a una Les Paul, pero la afinas en re en lugar de afinarla en mi, pues no se va a sentir igual. Se va a sentir igual. Y, o sea, son como factores a considerar. Entonces, más bien es lo que se adapte a ti y a tu manera de tocar. No necesariamente cuerdas más gruesas significa que va a ser más difícil de tocar. Todo depende de cómo esté ajustada tu guitarra y de, pues sí, qué guitarra sea, cómo la ajustes y en qué afines. Yeah. Hay unas muy buenas, ¿eh? La verdad, muchas gracias porque sí se rifaron. Otra es que si tienes el equipo de un artista, vas a sonar como él. Falso. Falsísimo. Y pues ahí es lo bello, ¿no? Es donde me gusta regodearme y decirles a todos ustedes, amigos, que se gastan millonadas y millonadas en el equipo de alguien, ni con todo el dinero del mundo, es más, ni aunque llegue, señor, la familia, no sé si Stevie Ray Vaughan tuvo hijos, pero aunque llegue la familia de Stevie Ray Vaughan y te diga, tú que eres el fan número 1, aquí está su lira, aquí está su ampli, aquí está su lira, aquí están sus pedales, esta es la guitarra, no le hemos cambiado las cuerdas desde que se murió ese vato, tiene las mismas cuerdas y las congelamos al alto vacío para que se mantuvieran igual. Aquí está la plumilla que él usaba, toma los cables que él usaba. Ni aunque tú tengas todo eso en tu posesión, te vas a acercar remotamente al sonido de ese güey. Exactamente. Porque últimamente, como dirían por ahí, pues Stevie Ray Vaughan sonaba como Stevie Ray Vaughan sonaba porque era él. Porque él tocaba así. Y porque él tenía una manera de tocar, él tenía una memoria muscular, una manera de expresarse, una creatividad, una manera de pensar la música que tú no tienes. O sea, no hay cantidad en el mundo de dinero que te dé eso. Entonces, si tu meta en la vida es sonar como algún artista, quien sea, déjame decirte que nunca lo vas a lograr. Lo siento. Sí, yo creo que sí hay como a grandes rasgos cosas que puedes hacer. Ajá. Como acercarte al tipo de pastillas que usa. O al tono. Ajá, exacto. Pero sí, sonar igual, no. Güey, o sea, John Mayer es
número 1 de Stevie Ray Vaughan. Tiene mucho del equipo que Stevie Ray Vaughan usaba. Y no suenan igual. Y no suenan igual. Y se nota la influencia. Sí, y gracias a que lo quiso imitar, John Mayer desarrolló su propio sonido. Exactamente, güey. Y muchas veces el tono sí se llega a parecer. O sea, en cuanto a al timbre de la guitarra y a la calidad de sonido y al tono, sí dices, ok, se nota. Y sí lo logró emular. Y sí logró emular ese tono como blues, Texas Blues acá. Pero no suena Stevie Ray Vaughan. Y si John Mayer intenta tocar un cover de Stevie Ray Vaughan, que seguro lo he hecho varias veces, no suena Stevie Ray Vaughan. Exactamente. Suena a John Mayer tocando Stevie Ray Vaughan. Sean ustedes mismos. Exactamente. Ahora, que si es china, no es buena guitarra. No, hay unas guitarras chinas muy chidas. Hay guitarras chinas increíbles. Yo creo que eso es falsísimo. Se ha hablado muchas veces también en este episodio. De hecho, también lo hablamos con Elías. Sí. Y duda. Hay mucha gente que tiene como este estigma muy cañón hacia lo chino. Ya lo vimos, amigos, con las bolsas de diseñador, güey, que es lo mismo que tu bolsa, más bien que todas las marcas de diseñador hacen su manufactura es china. Pero sí, me tocó, no me acuerdo si lo había dicho, este chismecillo de la tienda, me tocó un cliente difícil. Y justo esta persona era como, no, es que estas cosas chinas. Sí, me no parece sé qué. Y no, yo quiero probarlo en un ampli americano o en un ampli mexicano, porque no, los chinos lo hacen todo mal, que no sé qué. Y ya como, está bien, señor. Y ya agarremos un ampli gringo. Y no, y así, güey. Esa fue la única vez que me permití. Y ni siquiera fui grosero. Jefa, si me están viendo, yo no fui grosero. Pero sí, como le pegué con respeto. Sí, exactamente. Fue pura cachetada con guante blanco. En el sentido de que no, este pedal está metiendo ruido, seguro es chino. Le dije, señor, este pedal es americano. Y cerraba el hocico, güey. Y de que no, a ver, y los cables que no sé qué. Y no, a ver, este otro pedal. Y este pedal sí suena bien. Este pedal sí es chino, señor. Y se callaba. Y es como, güey, o sea, dejemos de tener ese estigma. Usen el oído en lugar de usar los ojos y de ver la marca. Y pues ya lo hemos dicho también, güey. Muchas guitarras, por ejemplo, las Epiphone Inspired by Gibson Custom Shop, que son hechas en China, son una bestia. Yo las pondría primero que muchas Gibson. Sí. Exacto. Y agradezcan que viven en los tiempos que hay fábricas chinas que te pueden hacer una guitarra súper decente a un precio accesible. O sea, lejos de quejarnos de que algo sea chino, de verdad hay que agradecer, porque son grandes momentos. Sí, o sea, que puedas tener el sonido de una guitarra de 100,000 varos por 30,000 pesos. Creo que, o sea, sí es un precio elevado, no me vayan a... Ya vi los comentarios de que, pues 30,000 varos no los tiene cualquier white chicken, que no, o sea, entiendo que 30,000 pesos es una muy considerable cantidad de dinero, pero poder tener el sonido de una guitarra que cuesta 3 veces más. Claro. O sea, al alcance de tus manos. Es un sonido muy chido que ya es más accesible a nosotros, al músico de a pie. Sí, totalmente. Y prueba de ello es que la gente cada vez es más consumista porque ya lo puede pagar. O sea, en aquellos años, días. Por 1960, ajá, güey, tenías una buena lira. Porque la gente sí le invertía a muy buenas liras. ¿Por qué? Porque tener liras chafas eran prácticamente intocables, no se podían ni octavar. Entonces tenías que comprarte tu buena Fender o tu buena Gibson. Y si eran caras, mucha gente ha comentado aquí de que no, pues si la 335 costaba $335, era más barato. Sí, o sea, en un valor numérico era menos, pero los ingresos eran menos. Y todo costaba menos. Entonces, si tú haces como la equivalencia, seguía siendo muy caro tener un buen instrumento. Y la gente los compraba por tener un instrumento que fuera ajustable. Pero hoy en día los tiempos han cambiado. Yo digo que han cambiado para bien y se puede... Podemos confiar en los chinos. Pues podemos confiar en los chinos. Yo soy chino, Ahora... Que las guitarras viejas suenan mejor que las nuevas. Amigos, ya se los dije, pero gracias. Gracias porque nos han hecho muy buenas observaciones. ¿Y tú qué opinas de eso? Yo creo que no, más bien, no suenan mejor. Sí suenan diferente. No suenan mejor. Porque,
ahora sí que la belleza está en el ojo que la contempla. ¿Cómo es esa expresión? Sí, la belleza está en el ojo. Sí, así, güey. ¿Sí? Lo dijiste bien. Ok. Sí. Es que, perdónenme, pero yo me la sabía en inglés y la traduje literalmente ahorita en mi cabeza y creo que salió bien. Pero bueno, espero que así se diga. Amigo, tú eres una persona de mundo. Confía en Me tu van a inglés. decir gentrificador, güey. O sea, tengo cara de chino, güey. Me van a decir como, güey, salte de mi país, güey. Ahorita que está de moda bueno, ahorita que está, no de moda, que está fuerte lo de las marchas. Pero bueno, ese es tema para otro podcast que no... Si nos corren, se quedan sin podcast, ¿eh? Exactamente. Aparte, güey, que somos mexicanos los dos, güey. Ah, sí, pero nos han dicho white chickens muchas veces. Pues sí, pero ese es tema para otro creador de contenido porque Sí, aquí no se habla de eso. Eso lo tiene que hablar, ¿Quién podría hablar esos temas? No sé, güey, Diego Rusarín. Luisito Comunica ya está en Luisito. esos temas, así que si quieren hablar de eso, vayan a su canal. Shout out a Luisito Comunica. Pero yo creo que suenan diferente y justo la belleza está en el ojo que la percibe. Entonces, para mí o para ti puede ser muy distinto cómo suena una cosa de otra. Yo no he tenido el privilegio de tocar una guitarra vintage, entonces no les puedo decir si realmente cambia el sonido o no. Pero pues, si alguno de ustedes llega a tener la oportunidad de comparar una y otra, a lo mejor a ti la Gibson Standard 2025 te suena muchísimo más chido que la Les Paul 1959 hecha en 1959. Y eso es completamente subjetivo y es una decisión completamente de la persona que la toca. No suena mejor ni peor, sí suena diferente porque la madera es madera y la madera está viva y la electrónica que tiene la guitarra también envejece y cambia sus características conforme pasa el tiempo. Yo he escuchado que las pastillas viejas de alguna forma pierden un poco de magnetismo y que esa capacidad que tienen como para agarrar el sonido y reproducirlo se disminuye. O sea que probablemente unas pastillas muy viejitas, pero güey, estás hablando de que pastillas de los 50s les tendrías que subir un poquito más de lo que les hubieras tenido que subir cuando eran nuevas. Mira, ese es un punto interesante. Y también algo interesante es que muchos de los componentes que se utilizaban para hacer pastillas y para hacer potenciómetros y capacitores ya no existen, ya no se usan. Entonces, pues no vas a tener ese mismo sonido aunque intentes replicar la guitarra porque muchos de los materiales con los que se fabricaban ya no están disponibles hoy en día. Cierto. Ahora, Cierto. hablando de las cosas que ya no están tan disponibles hoy en día, porque los bulbos cada vez son más difíciles de conseguirse, hay muchas regulaciones de medio ambiente que restringen su producción porque contamina mucho hacerlos. Y además ahora las únicas fábricas de bulbos Están en Rusia. y pues ahorita Rusia no está exportando nada, ¿verdad? A ver, que los amplificadores de bulbos te dan mejor sonido que cualquier otro aparato. Y yo creo que sí es un mito, porque hay amplificadores muy chidos como el Roland, ¿cómo se llama este? El clásico Roland que suena súper limpio. Blues Cube. No, el Jazz Chorus. El Roland Jazz Chorus, que es de transistores y suena muy bien. Es un sonido legendario y es un sonido buscado por músicos top. Sí. Entonces, o sea, yo sí creo que en el 90% de los casos aplica. El bulbo, para mí, sí tiene unas cualidades sónicas que, sobre todo, lo hacen una muy buena plataforma de pedales porque no les va a cambiar el sonido que el pedal busca darte. Sí creo que los bulbos son muy buenos para los temas de las dinámicas. O sea, responden, si le pegas duro va a tronar y si le pegas más suave va a sonar más limpio. Pero no es en el 100% de los casos. Yo creo que sí es mito. Sobre todo hoy en día en las etapas en las que vivimos. Yo personalmente prefiero definitivamente el ampli de bulbos cada que me es posible. Si tengo la oportunidad y los medios para llevar mi Supersonic que está aquí atrás de Rafa a algún show o de grabar con él, 100% es mi elección número uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me gusta cómo suena. O sea, sí. Ahí está. Me siento cómodo y es un ampli con el que me siento cómodo y me gusta manipularlo. Pero y porque también, o sea, es chido, ¿no? O sea, sí es padre tener en el escenario o en tu espacio esa sensación física en el aire de que se está
moviendo aire a través del amplificador, ¿no? Y que está empujando sonido en el espacio físico en el que estamos. Sí es muy padre y se siente chido y suena de huevos, pero yo defiendo mucho que hay emuladores y hay equipo digital que suena 99% igual a este ampli de bulbos y que suena 99% igual a cualquier ampli de bulbos que se te antoje, y que es más transportable, es más conveniente, es muchísimo más confiable en algunos casos. Entonces yo no creo que el ampli de bulbos sea mejor enteramente que cualquier otro aparato. Sí prefiero los bulbos cuando yo tengo la opción, porque me gusta esa sensación de tocar con un ampli de bulbos y todo. Pero yo creo que hoy en día los emuladores, sobre todo los más pro y los de más alta gama, te pueden dar un sonido que es 99% igual. Claro, y eso que dices de los bulbos es en condiciones muy controladas, porque Exactamente. yo definitivamente, si voy a tocar muy bajito, prefiero yo tengo un ampli digital que me emula el bulbo. Y porque ese ampli sonando bajito suena más a bulbo que mi ampli de bulbos en un volumen que el bulbo todavía no alcanza a darte esa propiedad que buscas, ¿no? Exactamente. Entonces sí, en efecto es mito, aunque yo sigo siendo purista y creo que también tienen su encanto. Maldito anciano. El alma es algo súper delicado y casi intocable. ¿Mito o verdad? Pues sí y no. O sea, sí es algo delicado en el sentido de que si no sabes si le estás moviendo lo imbécil, pues sí vas a dar tu guitarra, ¿no? Pero no es intocable. O sea, yo creo que está chido, dentro de la medida de lo prudente, experimentar con tu guitarra y ver qué hace, ¿no? O sea, ver qué pasa si le mueves de un lado, qué pasa si le mueves del otro lado. Siempre o sea, de la mano de alguien que sepa. Exacto. O informándote tú. Pero creo que incluso yo alentaría a la gente a que trate de conocer su instrumento y que traten de aprender a darle un ajuste básico. Y eso es también, o sea, si tienes acceso a alguien que te dé un curso o a un curso de YouTube, pues preferiblemente, pero eso también lo puedes lograr experimentando. Ahora, si no sabes y le estás moviendo al alma constantemente, sí puedes barrer el alma. Creo que en casos muy extremos, según lo que yo entiendo, solo en casos muy extremos sí puedes llegar a tronar el brazo moviéndole el alma, pero eso ya es así de que súper difícil hoy en día con la tecnología que existe, pero sí puedes llegar a barrer el alma y puedes llegar a dejar tu guitarra en un estado que no sea, pues ya, o sea, puedes dejarla inservible, pero para que llegues a ese punto es porque le estás moviendo muy bruscamente y sin una conciencia. Claro. Sí, o sea, si no le saben, no tengan miedo de hacer pequeños movimientos. Nada más para ver. Nada más para ir a un poquito experimentarse. Lo ideal es que sí lo hagan con alguien, como dice aquí mi queridísimo socie. Y si no, infórmense qué tanto es tantito. Hay muchos, de hecho hay videos de Gibson, en la página oficial de Gibson, que ellos te enseñan a darle un ajuste súper rápido a tu guitarra. Entonces, chéquenlos, creo que también Fender tiene. A ver, ya la contestamos, pero podemos volverla a abordar brevemente. Ajá. Que las marcas, por ser más caras, son mejores. Y yo creo que el claro caso de eso es PRS. Yo creo que... Voy a tirar un facto, güey. Yo creo que hay PRS SE, de las que son hechas en Indonesia, que tienen una mejor calidad que algunas Fender americanas. Y que Gibson americana. Sí, definitivamente. Y son más baratas. O sea, guitarras de 10, 15, 20, 25 mil pesos sí llegan a ser muchísimo más confiables que guitarras de 100, de 50, 70 mil pesos. Definitivamente. Sí. Y hay muchas otras marcas que están como haciéndose paso en la industria, que son de muy buena calidad y que son económicas, como por ejemplo, lo habíamos dicho, la Solo King. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo si yo lo había dicho contigo. Sí. O las Heritage. No, Heritage. Bueno, las Heritage sí están medio caritas. Sí. Pero las Solo King, güey, se hacen en Yakarta, güey, en Indonesia, güey. Y cuestan 20,000 varos y son cuerpos de caoba, diapasones de Rosewood, pastillas Seymour Duncan o pastillas de Alnico chidas, güey, vienen con estuche. O sea, lo mismo que verías en Fender o en Gibson por la mitad o menos de la mitad del precio. Sí, de acuerdo. Ahora... Realmente lo que están pagando son las marcas, niño.
amigos. Sálganse del capitalismo. A ver, esta está buena, güey. Hacerle un nudo a las cuerdas para que no desafinen. O comprar un signature para sonar igual que el artista. Ese punto ya lo abordamos. Pero el de hacerles un nudo para que no desafinen, híjole, yo no sé de nadie que lo haya hecho, pero es la receta para que se te rompa tu cuerda. O sea, pero el nudo, no, yo creo que se refiere a cuando pasas la guitarra, o sea, cuando lo estás... a la hora de encordar, a la hora de amarrarla. Ajá, a la hora de encordarla. Siento que se refiere a eso. Bueno, sí tienes que hacer una especie de nudo para que se atore bien. Ajá, pero es que hay, por ejemplo, hay gente que hace como un nudo extra, o sea, como que no me acuerdo cómo se ve, cómo explicarlo, pero sí, o sea, como que la pasan diferente en la cuerda. Bueno, lo que yo tengo entendido es que mientras más pinche amarre haya, va a ser más inestable. Porque Sí, ajá. entonces puede salir contraproducente. Sí, alguien, justo, no me acuerdo si fue Elías o Cano o Mike, que son Nuestros guitar techs de confianza. No, alguien así nos había explicado que justo entre esos nudos que hacen ahí arriba en el poste hacen que la cuerda tenga menos juego. Y normalmente cuando estás tocando y cuando estás afinando, quieres que la cuerda sí resbale tantito en el knot para que no se atore y no se esté desafinando constantemente. Y que al hacer eso, le quitas un poquito de ese juego y por eso también se desafina más. Se desafina más. Entonces creo que eso sí es mito. Ahora, pues ya se nos acabaron todos los mitos que escogimos de parte de ustedes. Pero yo que nosotros podemos agregar alguno que otro. ¿Se te ocurre alguno? Yo creo que no sé si es un mito o más bien yo lo diría como hacer una preconcepción o una concepción errónea, que es que tocar rápido es sinónimo de ser buen guitarrista. Eso también nos lo dijeron. ¿Ah, sí nos lo dijeron? Sí, eso lo preguntaron. Bueno, lo escribieron. ¿Por qué no lo dijiste, Rafita? Porque me enfoqué un poco más como en mitos sobre el instrumento como tal. Ya lo hemos dicho con Riff Hero, lo hemos dicho con ¿quién más lo dijimos? No me acuerdo con quién más lo dijimos, pero se ha dicho muchas veces. Tocar rápido y escupir licks y tocar a 200 BPM no te hace un buen guitarrista. Te hace un buen guitarrista muchísimas otras cosas, como saber acompañar. Yo creo que saber acompañar es muchísimo más importante que ser un virtuoso en la guitarra y en el instrumento, porque sobre todo si quieres como dedicarte a chambear de guitarrista, ¿no? Y a ser guitarrista de sesión, o tocar para otros artistas, o incluso tener en tu propia banda. Es muchísimo más difícil encontrar un guitarrista que sepa acompañar y que sepa echarse para atrás y que sepa aportarle a la canción, que buscar gente que busque nada más estar así guajoloteando Entonces creo que sí, busquen mejor saber acompañar, busquen saber diferentes inversiones de acordes para aportarle a la canción, saber qué tocar para no estorbarle al teclado, al otro guitarrista, al bajo, a la voz. Entonces eso yo creo que es un mito que a mí me gustaría desmentir en este momento. Y a mí me gustaría terminar estos mitos con el mito de que investigar sobre equipo o estar comprando equipo te va a hacer un mejor guitarrista. Yo creo que eso es algo ya muy obvio, pero quiero hacer énfasis porque es un mito que a mí me hizo mucho daño en su momento. Amigos, si ustedes quieren tocar, lo único que tienen que hacer es tocar. Da exactamente igual cuántos pedales tengan. La tecnología del día de hoy es una brutalidad. Se pueden comprar una guitarra que les acomode y un amplificador tipo los Fender Mustang, que vienen cargados con muchísimos efectos y modulaciones, y con eso van a poder tocar absolutamente todo lo que quieran. No caigan en esta trampa de la mercadotecnia, del consumismo, que los va a hacer perder su tiempo sagrado. Si están conscientes que lo que quieren es por el mero gusto, como coleccionistas de estampitas o de cartas Magic o de bolas de boliche, lo que sea, quieren estar gastando su tiempo de ocio en eso, está muy chido. Todos podemos... Sí, es un hobby y es válido. Todos podemos usar nuestro tiempo libre en lo que queramos, pero no se la crean, no caigan en la idea de que
estar aprendiendo de gear los va a hacer mejores músicos. Estar aprendiendo de gear y saber de gear les va a dar reconocimiento dentro de la comunidad de artistas y van a decir, órale, este tipo sabe un chingo de Fender y por eso yo quiero que entre a mi banda. La realidad es que No. son muchas otras las cosas que los van a hacer encontrar un lugar. Entre ellas, la inteligencia emocional, que sepan convivir con una banda, que sepan darle su lugar a otros instrumentos y a veces hacerse un lado. Créanme que les va a ayudar de más leerse un libro de autoayuda emocional a que saber cuántos tipos de diferentes distorsiones hay. O sea, Mi tío ya dando consejos de terapia. Que vayan Güey. al psicólogo. Es que son cosas como que muy... Me acuerdo del episodio de Riff Hero. Son cosas tal vez muy sutiles, pero yo me acuerdo que Riff Hero dijo que en su experiencia lo que él ha visto es que muchas veces se prefiere hacer un equipo con músicos con los que eres compatible a nivel personal que con músicos súper virtuosos. Y si esa inteligencia emocional le gana a un músico súper virtuoso, esa inteligencia tú crees que no va a estar por encima de un güey que sabe en qué año se hizo el primer pedal clon. Sí, claro. O sea, sí, definitivamente si buscan ustedes hacer una carrera de la música y destacar como, ni siquiera solo como guitarristas, como músicos en general, lo único que tienen que hacer es practicar. Ya después, si es necesario saber algo de gear. ¿Por qué? Porque te van a hablar para un show y te van a decir, ¿sabes qué? Pues necesito que toquemos este repertorio de canciones pop. Y pues vas a tener que investigar qué equipo necesitas comprar para sacar ese sonido. Pero si dices, mira, ya vi 25 videos de por qué el clon está más chido que el Blues Breaker y de la historia del clon del Blues Breaker, hoy ya hice mi tarea y ya soy mejor que ayer porque ya sé esta información. No. Sí, exacto. Bien dicho, bicho. Bien dicho, bicho. Y pues creo que podemos concluir con los mitos. Sí, es hora de ir al Roast My Gear. A vivorear su equipo. Claro que sí, amigos. Este nos lo manda Carlos Hernández, que Carlos Hernández ya nos había mandado antes un poco de su gear, pero ya hizo cambio de guitarra y tiene un poco más de pedales, entonces está chido. Antes nos había mandado teniendo a Jackson Kelly y ahora ya tiene una PRS Standard 24. Yeah. Gran upgrade, Gran upgrade. Tiene su afinador de Dario, tiene su MXR Analog Chorus, su flashback delay. Tiene también un Tube Screamer Ibáñez, un Super Badass Distortion y tiene un pedal como anime acá de otaku. De mona china. De mona china, y me dijo que ese pedal es un clon de un clon con diodos de germanio hecho a mano aquí en México por Ether Effects. Chido, un pedal custom hecho a mano por manos mexicanas. Bueno, asumo que son mexicanos, tal vez no, pero asumo yo eso. Y también en su colección de pedales tiene un pedal Marshall Blues Breaker, tiene un rojo que está acá que según yo es un Governor, pero no alcanzo a leer bien cuál es. Tiene un White Foss de Vintage Tone, también tiene un Hot Tubes de Electro Harmonics, un Flanger Boss, un Overdrive OD3 de Boss, un pedal de expresión Hot Tone, un Cry Baby Classical Wah, un Pitchfork de Electro Harmonics, un DS1 de Boss también y un Super Overdrive SD1 también de la marca Boss. Bastante chido, hermano. Gracias por compartirnos una vez más tu gear y tu colección de pedales, que eso no lo habías mandado la vez pasada. Se aprecia mucho y pues no vi amplis. Es lo único que creo que faltó. No sé si no tienes amplis y vas como a un emulador, o si soy tonto y no vi el ampli, o si no me mandaste nada más el ampli y se te olvidó. Pero no vi amplis. En el caso de que no tengas amplis, pues yo te recomendaría justo armarte un amplicito chido, ¿no? A lo mejor un Boss Katana, si quieres bulbito. Veo que tocas como rock pesado, ¿no? O metal. Entonces a lo mejor me armaría justo un Boss Katana, creo que es una buena plataforma. Si quieres bulbito, pues a lo mejor un Blues Junior, creo que también es un ampli bastante moldeable, que puedes tocar varios géneros en él.
O pues algún Blackstar, chance te recomendaría. O un EVH. Algo, o un Orange. También los Orange son chidos. Pero sí, yo esa es mi única sugerencia. ¿Tú qué opinas, Rafaelo? Yo opino que la gran mayoría de tu sonido está en el ampli. Así que sí está súper chido que tienes una pedalera súper completa. Pero cuando nos manden sus gears, pónganle mucha atención al ampli porque nosotros también se la damos. O sea, de nada sirve tener esa pedalera y esa PRS tan chida si al final de tu cadena, que es el ampli, no está tan chido. No dudo que tengas algo bueno. Solo ahí como tip para cuando nos manden sus gears, creo que sí es importante que manden también el ampli. Aunque puede ser la parte menos colorida o divertida, entre comillas, para los oídos es la parte más importante. ¿Qué te parece? Saliste regañado. Ahora, tenemos el de José Luis VG. Y él nos mandó su pedalera, que tiene un pedal que no sé si tú vas a poder identificar, Ian. Por supuesto que... Es el que está abajo del Behringer amarillo. No tengo ni idea de qué sea esto. Pero... No tengo idea. Bueno. ¿No te lo mandó? Hombre precavido vale por dos. Uh-huh. Le pregunté que qué era eso. Muy bien, Rafael. ¿Y qué te contestó? Y me dice que es un Z-Vex Fuzz Factory Cleaner. Ok. Un fuzz de lo más transparente. Y está chido porque puedes ver como toda la circuitería. Ahora sí que es un fuzz transparente. Literalmente. Literalmente. Y algo que a mí me llama la atención es qué poquitas cosas tienen adentro de los pedales. O sea, sí. Estás hablando de que este es un fuzz y que un Big Muff también es un fuzz. Uh-huh. Pero el Big Muff es como una caja de pizza. Y digo, a lo mejor sí es una circuitería un poquito más compleja, quiero pensar. Pero aún así me da curiosidad la idea de abrir un Big Muff para ver qué tanto ocupa la electrónica adentro de esa cajota de zapatos. Güey, en mi uni, en la carrera de ingeniería dan clase de circuitos, güey. Y me dijo mi profe, como sabe que soy medio nerdo de este tipo de cosas, me dijo como, toma el examen de mate o algo así tengo que tomar nada más para que me dejen. Y me dijo, güey, métete a mi clase. Porque me dijo, creo que en el primer, de que arman, o sea, nos enseña a hacer un Phosphase. Órale. Así, a hacer uno de cero, güey. Pero para hacer esas cosas, o sea, ¿se necesitan como chips? Ajá, un PCB y tienes que saber soldar y pues componentes así de que capacitores de germanio y o no sé, lo que le vayas a meter, ¿no? Ok. Pero me dijo como, métete y hace cosas más chidas. O sea, así nos enseña a ensamblar pedales. Entonces, pero te dijo algo con respecto a los tamaños o en él. No sé, o sea, solo me dijo como de, güey, métete. Si te interesa eso. Y yo como, chale, sí me quiero meter, pero no quiero regresar a tener que tomar examen de mate. Tiene también un Boss Blues Driver. Gran pedal. ¿Qué diferencia dirías que hay entre un Blues Driver y un Tube Screamer? O bueno, ¿cuál es el equivalente de Boss? O un Super Overdrive, ¿no? El amarillito. No sé. Es que, según yo, el Blues Driver está más basado en el Tube Screamer. Pero creo que le quita un poquito de los medios que le mete el Tube Screamer a la señal. O sea, según yo, el Blues Driver no es tan medioso y es un poquito hasta más agudo. Ok. Según yo. Bueno, también tiene un Behringer Ultra Chorus. Yo sé que los Behringer dan buen sonido, pero la neta es que la carcasa de plástico a mí nunca me ha gustado y por eso nunca he comprado un Behringer, porque yo sí soy de la idea de que está bien comprar cosas económicas, pero a mí me importa mucho que las cosas duren. Sí. Y definitivamente el aluminio siempre va a durar más que el plástico. Entonces, eso es lo que no me gusta de los Behringer, aunque sí los he escuchado que suenan chido. El Digital Delay de Boss, que... Pues, gran pedal. ¿Es un DD7? DD3. También es bueno. La neta, es que Boss, aunque muchos los pelucen, porque son como los pedales genéricos con los que todos empezamos, Boss hace unas cosas
hiper chingonas. Y son súper bonitos, aparte. Sí. Yo sí me consideraría como leal de voz. Sí, de hecho yo ando cazando un Blues Driver por si hay alguien que me lo quiera vender o intercambiar por algún otro pedal. Un Dark Matter de TC Electronic, la neta no sé qué hace. Es distorsión. Yo tenía uno, de hecho. Está bien chido. Me arrepiento de haberlo vendido. Y hay dos que no ubico. El Electro Harmonix de hasta la izquierda. Este es un Holy Grail, que es un reverb, básicamente. Ok. Y este Mood Core de Nux. Ese sea Children. No sé qué haga. Yo creo que han de ser modulaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí serían modulaciones. Modulations in the nation. Pues tienes una pedalera bastante balanceada. Me gusta porque tienes tu distort, tu over, tus efectos de tiempo, tus efectos, si es que son de modulación y tu fuzz. Entonces, más o menos es lo que yo busco para tocar rock o blues o cosas, pues digamos que lo básico estás cubierto. Sí, creo que te falta mandarnos tus guitarras y tus amplis, pero... No, esos los mando, pero hace un buen. Ah, ok, bueno, este fue otro update, entonces Fue un update de su pedalera. Fue un update de su pedalera. Tuvimos a dos oyentes regresando para una revisita a su gear, lo cual está bastante chido. También se vale. Si ya nos han mandado cosas y se han comprado juguetitos nuevos, vuelvan a mandar, no pasa nada. Aquí nos encanta tener el aporte de la audiencia. Pero creo que ahora sí eso es todo, ¿no, mi querido Rafael o Mimi? Eso es todo, Giancarlo. Eso es todo, amigos. Pues muchas gracias por estar aquí un episodio más. Queremos seguir haciendo dinámicas en las que ustedes participen. La verdad es que nos gustó mucho todo lo que nos comentaron porque yo creo que 10 o 20 o 30 cabezas piensan mejor que 2. Entonces, si ustedes tienen ganas de algún otro tema o lo que sea, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Sí, estaría súper chido. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de idea y la verdad es que está chido involucrarlos. Es padre. Creo que uno de los propósitos de este podcast es generar una comunidad, ¿no? Una comunidad de gente que nos interesa lo mismo, que amamos la música, que amamos el rock, que amamos las guitarras y pues fomentemos esta comunidad, cotorremos, díganos qué otros temas les interesaría checar acá en el podcast que discutamos y pues nada, recuerden también por favor suscribirse a nuestro canal, denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando salga la novela. También síganos en todas nuestras redes sociales, eso nos ayuda muchísimo. Como ya dijo Rafa, sigamos la conversación acá en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Yo soy su amigo Ian. Yo soy Rafa. Y nos vemos en el próximo episodio de Crónicas del Feedback. ¡Adiós! Chao.